Estoy muy feliz, muy alegre, muy emocionado porque este sábado, ya mañana, pelea el Sugar Núñez, el rey del knockout. Knockout seguro en este México contra Puerto Rico, me cae. Ya se vieron las caras por primera vez el Sugar Núñez y el Pitufo Díaz. Se vieron las caras en los Mochis el día de ayer y hoy en la tarde es el pesaje. Sin duda todo estará listo para el sábado porque los dos son grandes profesionales. Se ven las caras, un careo muy intenso. El campeón mundial de la IBF en las 130 libras, Eduardo Sugar Núñez, y el retador puertorriqueño Christopher el Super Pitufo Díaz están más que listos y nos espera una gran fiesta este sábado. La pelea la puedes ver por DAZN y por ESPN Knockout, o te puedes echar la narración en vivo con mi hermano y con tu servidor este sábado 6 de septiembre en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México. Ayer, como te dije, fue el cara a cara. Estoy seguro que todo va a salir en orden para la pelea este sábado. Me gustó mucho ayer la conferencia de prensa, muy entretenida. El Sugar prometió darle a su gente, a nosotros, el respetable público, el espectáculo que merecemos. ¿Y qué merecemos, respetable público? Yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué merecemos? Merecemos un knockout, tampoco no. Y eso es precisamente lo que el rey del knockout nos va a regalar este sábado con la ayuda de Dios. El Pitufo, pues obvio, tiene que defenderse, porque si él no habla bien de él mismo, pues nadie lo va a hacer. Y el Pitufo Díaz en la conferencia de prensa de ayer aseguró que viene con todo para arruinarle la fiesta al campeón y a nosotros. Lo cual lo dudo mucho, la neta no creo que eso vaya a pasar. El Pitufo Díaz ya no es el mismo desde que el Vaquero Navarrete lo hizo pedazos hace 4 años. Anímicamente jamás volvió a ser el mismo el Pitufo Díaz después de la madriza que le puso el mexicano Emanuel el Vaquero. Y es que sí, si no han visto la pelea, por favor chéquensela. Desde el segundo round lo puso en la lona, en el octavo round lo sentó 2 veces y en el 12º round lo volvió a tirar 4 veces el Vaquero Navarrete. Puso en la lona al Pitufo Díaz hasta que el referee paró la pelea. Y se tardó el referee, muy mal el referee en esa pelea. Desde el round 8 debieron de haber parado todo, pero no lo dejaron seguir. Fue una franca y total demolición. Y a mí en lo personal, el Sugar Núñez se me hace un peleador mucho mejor que el Vaquero Navarrete. Los dos son chingones y mi respeto para los dos, pero el chingón de chingones es el super rudazo Eduardo Sugar Núñez. No hay poder humano en este momento que lo detenga. No lo pueden detener al rey del knockout. Pitufo Díaz en la conferencia de prensa, yo lo vi nervioso, lo vi tímido, su lenguaje corporal un poco limitado, y el Sugar, como siempre, con una tranquilidad espeluznante, una presencia espectral. No más de verlo, uno sabe que es una máquina de guerra. Y pues qué esperar de este tiro, respetable público. Esperemos una fiesta, esperemos una gran fiesta y estar alegres este sábado. Toda la cartelera está buenísima, de red chupete. Y en el plato principal, Sugar contra Pitufo. Me cae que nos la vamos a pasar muy bien todos los mexicanos. El sábado vamos a celebrar la primer defensa exitosa del mejor boxeador mexicano de la actualidad, del indestructible guerrero jaguar Eduardo Sugar Núñez, futuro Salón de la Fama. El Sugar, el rey de los superpluma. Y ¿saben qué? Después de que le pase por encima al Pitufo Díaz, que seguramente lo hará, sí estaría bien verlo pelear contra el Vaquero Navarrete, pero también me gustaría que le cerrara la boca al irlandés Anthony Cacace, o que unificara contra O'Shaquie Foster. Y es que hay mucho material en los superpluma. Tenemos a Vaquero, tenemos a O'Shaquie, tenemos a Cacace, también anda por ahí Raymond Ford, que quería una paliza del Sugar, pero al parecer la pelea con Raymond Ford no se va a hacer, por lo que hemos investigado en las redes sociales. Otra pelea que se me haría muy atractiva como segunda defensa sería un Eduardo Sugar Núñez contra Mauricio el Bronco Lara, o inclusive contra el magnífico, el filipino Mar Magsayo. Hay mucho material en los superplumas, son puras peleas explosivas. Esta es de las categorías de peso más espeluznantes de todas, muy buenos boxeadores. La pelea del Pitufo Díaz se me hace muy buena pelea como primer defensa. Y recordando al Bronco Lara, fíjense, ahorita que acabo de mencionar al Bronco Lara, en su cuenta de Facebook el Bronco posteó que va a pelear con Miguel Román. Así es, con Mickey Román, una pelea que va a ser de lo más explosiva y va a estar buenísima. Quiero que me regales un like si quieres que haga un video de la pelea de Bronco Lara contra Mickey Román. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y te gusta nuestro contenido, suscríbete en este momento. La suscripción es completamente gratis y ya.
todo listo. La pelea del Sugar Núñez contra Pitufo Díaz está programada para mañana, sábado 6 de septiembre, en el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis, Sinaloa. La cartelera principal inicia desde las 19 horas y la estelar empieza alrededor de las 20:30 horas. Tengo entendido que aparte de que podamos ver la pelea o en DAZN o en ESPN Knockout o con nosotros, también la puedes ver por Box Azteca, aunque no sé si en Box Azteca la vayan a pasar diferida, y verla diferida siempre es bien gacho, me cae. Por eso mejor vente con nosotros a la narración en vivo. Sugar Núñez contra Pitufo enmarca totalmente en la histórica rivalidad boxística entre México y Puerto Rico, lo que le añade un toquecito especial al tiro. El Sugar, aparte, en la conferencia de prensa ya prometió un espectáculo intenso, y lo que promete lo cumple. Le prometió a su difunto hermano que iba a ser campeón del mundo y cumplió su promesa. El Sugar prometió una guerra y dijo que esta pelea iba a ser una gran guerra y que nos va a dar a su público lo que merecemos. ¿Y pues qué merecemos? Merecemos un knockout. Para los que no conozcan al Sugar, les pongo en contexto rápido que esta es la primera defensa del título Superpluma que ganó el 28 de mayo de este año en Yokohama, Japón, al derrotar por decisión unánime al peligrosísimo Masanori Rikishi, y este será su regreso a Los Mochis. Su ciudad natal es Jaguara, pero Los Mochis es su segundo hogar. El Sugar peleará ante su gente y la pelea es todo o nada para el Pitufo, porque esta pelea muy seguramente será la última oportunidad para el Pitufo de pelear por un campeonato mundial. Esta es su tercera oportunidad para conquistar un título mundial tras fallar en el 2018 con Masayuki Ito. Ahí peleó por el campeonato OMB y también falló en el 2021 contra Emanuel Vaquero Navarrete por el campeonato OMB. Los precios para el tiro son los siguientes, por si nos ves desde Los Mochis y quieres ir, apúntale y apúrale a ir por tu boleto a ver si aún quedan. Fíjense bien, en la zona general cuestan 200 varos, en zona plata son 273 pesitos, en zona de oro son 800 pesos, en zona VIP 1273 y cerca del ring, cerca del Sugar, son 2200 pesos mexicanos, y los vale, me cae, vale pagar por ver al Sugar. El Pitufo Díaz asegura venir con todo para arruinarnos la fiesta, confiando en que esta es su última gran oportunidad, que la tercera es la vencida, que esta vez sí va a aprovechar la oportunidad, que es ahora nunca, pero yo lo dudo. El evento está organizado por Matchroom Boxing de Eddie Hearn y por Cochul Pro. El tiro va a ser una fiesta, eso sí es verdad. El Pitufo no nos va a guardar la pachanga. Yo no creo en las balas perdidas, señores, menos con la preparación tan sólida del Sugar, quien no ha dejado de entrenar desde que se coronó campeón del mundo. Nomás descansó 2 días y se puso a entrenar. Esto es un verdadero campeón y estamos ante uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos y futuro Salón de la Fama. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, porque ahorita mismo pasamos a la sección de comentarios que tanto les gusta. Esta sección que tanto les ha agradado, donde en cada video escogemos a los mejores comentarios para leerlos y mandarlos saludar públicamente. En el video pasado platicamos de David Picasso, quien ya firmó para pelear contra Naoya Inoue en diciembre. A muchos sí les gustó la idea, a otros no tanto, y esto es lo que opinan nuestros suscriptores. Nuestro amigo Giovanni Morales 20 opina: chale, lo están llevando para un sacrificio, no estoy de acuerdo con esa pelea. Así es, Giovanni, le faltó pelear con el Pantera Neri, le faltó pelear con Brian el Destructor Mercado antes de lanzarse con todo y hacia la pared. Gana Inoue por nocaut, según mi opinión. No hay mucho que analizar de este tiro. Nuestro compa Ricardo López OS8CH, quien apoya mucho al canal, dice: saludos desde Chicago, profes, ya puse mi like. Es un gusto leerte y saludarte, amigo Ricardo. Un abrazo y saludos hasta Chicago, carnal. Juan Montero 2894 opina: y que te fuera callando la boca el Rey Picasso. Estaría toda madre, Juanito, ojalá así sea. Saludos, Juan. Ángel Mosquera 6261 opina: yo también quiero ver Divino contra Inoue. Ángel, estamos en la misma sintonía. Siento que el Divino Espinosa es el único mexicano, fíjate, el único capaz de noquear a Inoue. Judith Martínez 7540 dice: no creo que le vaya bien, no está preparado para ese reto. Así es, Judith, opinamos igual. Te mando un abrazo y es un gusto leerte, Judith, ya tenía rato que no te leía. Muchas gracias. Arcanox, el poderoso Arcanox, nuestro compa Arcanox, te mando un saludo, carnal, un gusto leer tus comentarios, siempre muy objetivos y muy ecuánimes. Dice Arcanox: la verdad, Picasso tiene todas las de perder, es un buen boxeador, pero sus entrenadores tendrían que hacer milagros, ya que no se vio convincente en su última pelea. La fuerza del monstruo japonés es fuera de serie para su peso, van a lastimar al pobre de Picasso. Es un diamante en bruto, le falta pulirse, le falta experiencia y mejorar su técnica y su pegada. Esperemos que todo salga bien y por lo menos aguante Picasso y dé una pelea digna, esa es la clave, digna,
con todo y todo no dejemos de apoyar al paisano. Y dice, y al tiro que sí le tendría muchas ganas es el Divino Espinosa contra Naoya Inoue. Ese tiro como lo he esperado, ojalá sí se haga antes de que Inoue se retire. Juro que Rafael podría ganar, porque creo yo que la mayoría de nosotros sabemos dentro de nuestros corazones que el único mexicano de poner en su lugar a Inoue es el Divino Espinosa, nuestra torre infernal mexicana. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Nos vemos mañana si Dios en la narración en vivo de la pelea del Sugar. Y esperamos empezar desde la pelea de Joali Mosqueda, el hermano de Brandon el Perro Mosqueda. Los esperamos a todos, están cordialmente invitados y vamos a pasarla bien y a celebrar el knockout del Sugar Núñez. Gracias por ver los videos completos y si llegaste hasta el final de este video, házmelo saber con un comentario para valorar tu comentario y leerlo en el siguiente video si Dios. Le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.